En este video, utilizaremos el gráfico para interpretar el significado del par ordenado. El significado de la intersección vertical y el significado de la intersección horizontal. Cada par ordenado consta de dos valores, donde el primer valor es la entrada y el segundo valor es la salida. Gráficamente, las entradas siempre están a lo largo del eje horizontal, y las salidas siempre están a lo largo del eje vertical. Observe que para este gráfico, la entrada es la cantidad de velas vendidas, y la salida es la ganancia en dólares. Comencemos por localizar el punto representado por el par ordenado. Para hacer esto, primero ubicamos 120 en el eje horizontal, que está aquí. Luego vamos directamente al gráfico. Este es el punto en el gráfico donde la entrada es 120. Para encontrar la salida correspondiente, vamos directamente al acceso vertical, moviéndonos hacia la izquierda. Observe cómo la salida correspondiente es 150. Este es el punto representado por el par ordenado, donde el 120 representa la cantidad de velas vendidas y el 150 representa la ganancia en dólares. Entonces podemos decir el significado de este par ordenado. Es que la ganancia será de $150 si se venden 120 velas. Ahora, interpretemos el significado de la intersección vertical. La intersección vertical es donde el gráfico se cruza con el eje vertical. Bueno, aquí en el eje vertical, notas cómo se cruza la gráfica de la línea. El eje vertical en este punto aquí. Este punto es la intersección vertical. Busquemos el par ordenado que representa este punto. Para encontrar la entrada, vamos directamente al eje horizontal, que estaría aquí. Observe cómo el valor en el eje horizontal sería 0 en esta ubicación, lo que significa que la entrada, o primer valor del par ordenado, es 0. Y el punto está en el eje vertical, y por lo tanto, sabemos que la salida es menos 50. Entonces, dado que la entrada es 0 y la salida es menos 50, sabemos que si se venden 0 velas, la ganancia en dólares es de $50. Entonces, como oración, podemos decir que la ganancia será de $50 si se venden 0 velas. Recuerde, una ganancia negativa indica una pérdida. Entonces, también podríamos decir que si se venden 0 velas, habrá una pérdida de $50. Este es el significado de la intersección vertical. Y luego, finalmente, interpretemos el significado de la intersección horizontal. La intersección horizontal es el punto donde el gráfico se cruza con el eje horizontal. Y como este es el eje horizontal, observe cómo la línea se cruza con el eje horizontal en este punto aquí. Este punto es la intersección horizontal. Y ahora busquemos el par ordenado para este punto. Bueno, como el punto está en el eje horizontal, podemos ver que la entrada será 30. Y para encontrar la salida, vamos directamente al eje vertical, que estaría aquí. Observe cómo en el eje vertical, el valor es 0 en esta ubicación. Entonces, el par ordenado para la intersección horizontal es. Como la entrada es 30 y la salida es 0, esto nos dice que si se venden 30 velas, la ganancia es de $0. O podríamos decir que la ganancia será de $0 si se venden 30 velas. Esto también se llama el punto de equilibrio donde no hay ganancias ni pérdidas. Espero que hayas encontrado esto útil.